Bueno, ahí está, justamente después de la pausa, y vamos a comenzar con la docente de la Universidad Nacional Chilecito y de la Universidad Nacional Córdoba, María del Carmen Lorenzati. Ella nos plantea, ella es la directora de este posgrado que se está desarrollando, tuvo 4 años de vigencia en la Universidad Nacional Chilecito, y por eso la envergadura de las personalidades que llegaron para esta finalización de este corte, primer corte, y que es único en América Latina, ¿no? Pero escuchemos lo que nos dice al respecto María del Carmen Lorenzati. Esta jornada tiene como propósito celebrar el cierre del cursado de la primera cohorte del doctorado en educación de jóvenes y adultos. Esta jornada es importante porque se hizo en el marco del encuentro de docentes y estudiantes del doctorado en educación de jóvenes y adultos, como una celebración por terminar el cursado obligatorio de la carrera. Por supuesto que todavía queda la finalización de las tesis doctorales, pero han sido 4 años de encuentros virtuales y encuentros presenciales, mucho esfuerzo por parte de los estudiantes con condiciones laborales precarias en términos de beca para hacer una carrera de posgrado, con un grupo de profesores especialistas excelentes, donde hubo un acompañamiento, un reconocimiento de quiénes eran los estudiantes de la carrera, las posibilidades de ingresar a hacer el trabajo de campo en distintas instituciones, el apoyo institucional que tuvimos permanentemente. Entonces, esto en tiempos de políticas crueles, en tiempos de neoliberalismo cruel, porque ya ni siquiera se puede decir salvaje como en la década del 90, la necesidad de un encuentro para mostrar y para consensuar estos logros humanos, porque es fuerza de un colectivo, creemos que es muy importante y que marca un hito importante para la Universidad Nacional de Chilecito y para la comunidad chileciteña. Esta relación con la comunidad es muy importante para mejorar justamente lo que es la educación en el adulto y en los jóvenes. Sí, claro que es importante, es la posibilidad de mostrar que existen centros de educación de jóvenes y adultos para quienes no tuvieron la posibilidad de terminar en la edad, digamos, entre comillas, reglamentaria. Es importante porque además es un camino de formación para los educadores, para poder profundizar, porque en un doctorado se profundiza sobre una problemática, se trabaja sobre las causas, se trabajan distintas temáticas, pero se profundiza, y me pareció interesante el planteo de uno de los participantes de esta jornada, como egresado de un centro de adultos, reivindicando los saberes que allí circularon y lo que significó para él la posibilidad de interactuar con los docentes. Así que creo que esta jornada jerarquiza la Universidad Nacional de Chilecito. Bueno, ahí está María del Carmen Lorenzati, que es la directora de este posgrado, que nos da una pauta de lo que ha sido y de lo que llevó tiempo, ¿no? Pero también hablábamos con María Alejandra Baumann, que es docente de la Universidad Nacional Chilecito, pero que nos habla sobre la legislación en materia de educación de jóvenes y adultos. Escuchemos con atención lo que nos comenta sobre esta realidad y especialmente el abandono del gobierno nacional para con la educación, especialmente para los adultos. De las legislaciones, hablar de la política pública, y eso tiene connotaciones importantes porque son las definiciones y los marcos referenciales en que se producen las prácticas. En mi caso yo hablo de las políticas públicas nacionales, pero que es importante para considerar qué sucede a nivel jurisdiccional, qué sucede en las provincias con esa relación entre la educación y el trabajo, en distintos contextos políticos y también con distintas gestiones de gobierno. Entonces es importante para la modalidad pensar en las políticas públicas, porque en definitiva son las políticas públicas las que garantizan el derecho a la educación y a la formación para el trabajo de jóvenes y adultos. En
ese marco, ¿cómo está la legislación hoy con un gobierno que evidentemente hace recortes por todos lados? Sí, en realidad la legislación sigue avanzando porque la mesa federal está compuesta por representantes de todas las provincias. El tema es que hay una discusión que es la dificultad para concretar esas políticas, esas normativas, traducirlas a prácticas concretas, porque básicamente no hay fondos, no hay presupuestos de parte del Estado Nacional para las provincias, y las experiencias y las políticas que estaban en marcha, en su gran mayoría han sido desmanteladas o simplemente discontinuadas. ¿Cómo repercute eso en la realidad? Eso repercute en que hay que doblegar esfuerzos. Los actores educativos, las escuelas, las instituciones educativas tienen por lo general un esfuerzo doble, que es concretar esas normativas, esas orientaciones, esos lineamientos a la par de la falta de recursos. Ahora se tiene que hacer cargo la municipalidad o el gobierno provincial, ya que la política nacional no se hace cargo. Exactamente, ahí hay un papel fundamental de bueno, qué rol va a cumplir el gobierno provincial, los gobiernos provinciales en relación a eso, a mantener por lo general, aquí en la provincia se han mantenido las experiencias que se venían gestando desde años anteriores. Lo que no sabemos es qué va a suceder a partir de ahora con estas nuevas normativas, con estas nuevas orientaciones en un contexto cada vez más profundo del ajuste del Estado Nacional. ¿Cómo se resuelve esta problemática? ¿Hay resolución? ¿Se puede resolver? La resolución es compleja porque, digamos, la letra de las normativas puede ser muy interesante y muy basada en el derecho, los sujetos como sujetos de derecho, pero si eso no se traduce en la conformación de equipos, en la garantía del Estado Nacional sobre recursos y financiamientos específicos, es muy difícil llevarlas a cabo y traducirlas a prácticas concretas. ¿Cuál sería tu reflexión después de haber participado de este encuentro? Me parece muy importante que se generen estos espacios de diálogo en las universidades públicas, con un público que proviene del sistema educativo. Tenemos estudiantes y docentes de la modalidad de jóvenes y adultos, tenemos estudiantes del doctorado, y me parece que ponernos a discutir y a dialogar y a poner en común algunas de estas problemáticas puede ayudar a encontrar respuestas para viabilizar y optimizar, digamos, lo que se hace, que es mucho. En este momento con muchas dificultades, pero eso no significa que la universidad pública se echa para atrás. Bueno, ahí está María Alejandra Baumann, docente de la Universidad Nacional Chilecito, en esta jornada de educación de jóvenes y adultos que se dictó un doctorado, ¿no? Pero también hablábamos con Marcela Gaeto Vergara de la Universidad Nacional de Chile, y ella plantea un tema muy particular y que se discute hoy en la Argentina: bajar la imputabilidad a los menores. Escuche con atención, porque también le consultábamos sobre el movimiento de los estudiantes que ha generado en octubre del 19, pero mejor escuchemos a Marcela Gaete Vergara de la Universidad Nacional de Chile. Yo soy parte del claustro del doctorado y me invitaron a participar en esta actividad para compartir la experiencia que tengo en educación de adultos en contexto de encierro y para poder invitar al doctorado a que abra esa línea de investigación. Hablaste de la problemática del joven y las cárceles. ¿Por qué? Mi línea de investigación tiene que ver con la educación de adultos y de jóvenes en cárceles, porque es un área muy poco investigada y que tiene su propia especificidad, que requiere mayor investigación, requiere mayor formación, y por lo tanto fue un modo de invitar también a pensar en las problemáticas que tiene hacer clase a jóvenes y adultos en la cárcel. ¿Cuál es la situación del joven, especialmente del menor de edad? Porque ahora se amplía o se baja, digamos, la edad que puede ir a la cárcel un joven.
En Chile el joven va desde los 14 años a las cárceles de menores. Bueno, la problemática es muy grave en general, son chicos que tienen baja escolaridad, muchos de ellos tienen situación de calle, tienen familias disfuncionales y muchos de ellos también, sobre todo en los últimos años, el tema del tráfico de drogas los hace personas que son consumidoras y por lo tanto para ellos hay poca esperanza de futuro. Ir a la cárcel es una situación muy grave para un adolescente porque está configurando su subjetividad de quién es. Y la escuela es una oportunidad precisamente para poder desarrollarse, formarse de manera integral, entender los procesos por los que está viviendo. Es la oportunidad que no tuvo en la calle. Hablaste de la reinserción social, fuiste crítica con ese plan. Sí, yo soy muy crítica al concepto de reinserción social porque juega un poco el juego de la cárcel y juega el juego de la opresión. ¿Quiénes somos nosotros para decir cómo se reinserta a alguien? Más que reinserción, yo hablo de participación, de construcción de sociedad. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer al interior de las cárceles es una formación donde a la persona se le permita ser sí misma, entenderse, comprenderse, tomar decisiones. Eso lo llevará más adelante a poder tener un lugar en la sociedad y participar en ella. En la Argentina se está discutiendo justamente la baja de la imputabilidad para los menores. ¿Cuál sería, dado a tu experiencia y conocimiento y tu trabajo en las cárceles, es la solución al problema o es más problema para el problema? No es una solución al problema, porque cuando tú encarcelas a un chico de 14, 15 años, se da lo que se llaman los procesos de prisionización. Y eso tiene que ver con que precisamente tu subjetividad, tu forma de ser adolescente ya no es la misma que en el medio libre. Y obviamente cuando estás encarcelado, la rabia, la frustración, el aprender otras conductas delictuales con otras personas que están privadas de libertad, finalmente lo que hace es que se hace un problema mayor. Generalmente esos chicos vuelven más adelante a delinquir y vuelven a las cárceles de adultos, lo que nos ha pasado en nuestra experiencia. Después los encontramos en las cárceles de adultos. Las medidas alternativas me parece que son una mejor opción para el tema de la delincuencia adolescente, que tampoco es tan alta. Lo que pasa es que también hay una criminalización de la juventud. Entonces pareciera que es muy alta la criminalización de la juventud, pero no es tan alta. ¿Y por qué esta política se implementa como una solución al problema? Porque son políticas facilistas. Los gobiernos en general de América Latina y del mundo en general tienen que mostrar que están haciendo algo, que son gobiernos fuertes, que van a castigar. Entonces son políticas que intentan entregar seguridad a las personas, a los ciudadanos, y por lo tanto esto de mayor cárcel es una solución facilista que te permite más votos porque las personas se sienten más seguras. ¿Cómo se revierte desde las estructuras del pueblo, que es la víctima en realidad de estas políticas? Lamentablemente en los últimos años ha habido una derechización del pueblo y por lo menos en Chile la política de las mismas personas es más cárcel. Entonces, más bien hay que entrar a procesos de concientización, de entender los procesos que estamos viviendo y no pedir más cárceles para los adolescentes o más cárceles para los adultos, sino formar estructuras de barrio, colectivos, militancias que se ha perdido en esta sociedad neoliberal y capitalista. Hace unos años atrás hubo un movimiento juvenil que generó un nuevo gobierno. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo fue ese movimiento juvenil que generó justamente desde las instituciones escolares, salieron por el tema del boleto del transporte público de pasajeros, ¿no? Sí, mira, Chile venía viviendo desde el año 2006 más o menos diferentes movimientos escolares. 2006, 2011, 2013, 2019 en octubre, que es nuestro gran octubre del 2019, donde los escolares, los universitarios, la población en general se rebeló contra las políticas neoliberales. Lamentablemente no tuvimos una nueva constitución, tuvimos 2 intentos fallidos y hoy día estamos en una situación más o menos similar a antes de que ocurriera el estallido social. No cambiamos la constitución,
y los procesos políticos, históricos siempre son más lentos. Yo creo que son pequeñas esperanzas que nos va a ir quedando para la construcción de futuro, pero por ahora no hemos tenido grandes cambios en Chile. Boris no fue la solución al conflicto. Yo creo que nunca una sola persona es la solución al conflicto. Tampoco lo fue en su momento en ningún país, ninguno de los presidentes que hemos tenido. Tiene que haber procesos de concientización que sean mucho más generales. Además, tenemos las derechas de los países latinoamericanos que son muy fuertes y muchas veces impiden los cambios sociales. Entonces, el problema no es de una persona ni de un partido político, sino que tiene que ver con las derechas, ¿ya? Cómo están, tienen el poder económico por una parte, y también cómo nosotros como pueblo, estamos comprendiendo los procesos sociales e históricos. Y en ese sentido, Chile todavía no va a tener los cambios que requerimos. Vamos a tener que seguir luchando para que eso ocurra. ¿Cuál sería tu reflexión a esta hora después de haber escuchado las exposiciones y haber participado de esta actividad? Creo que las reflexiones de este momento son muy esperanzadoras. Este doctorado en educación de personas jóvenes y adulta es el primero en América Latina. No existe otro país que lo tenga. Creo que hay muchas posibilidades para seguir investigando, formando, luchando y haciendo militancia. Gracias a ti. Bueno, ahí está. Justamente Marcela Gaete Vergara de la Universidad Nacional de Chile, que nos habla de la situación que vive hoy la Argentina, está discutiendo estos temas, ¿no? Y que la Iglesia inclusive salió a decir que no está de acuerdo. Evidentemente las experiencias están claras que no sirve, no ayuda, no resuelve el problema, pero sí genera votos, pero nada más. Pero, ¿qué hacemos con los jóvenes? Bueno, ahí está la organización, el protagonismo, el barrio, el club, bueno, todos los sectores que deben actuar para contener a los jóvenes, no es con represión. Creo que esa es la diferencia que tiene este panorama, ¿no? Pero ahora vamos a ir con Lidia Rodríguez, que también es docente de la UBA, es una doctora, que nos habla sobre la educación formal, la educación popular, y nos manifestaba de esta manera. Escuche con atención. Este doctorado es fundamental porque la educación de jóvenes y adultos es una modalidad que ha sido muy hackeada en las últimas décadas, y es muy importante reforzarla, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, donde los sectores más vulnerables, los trabajadores precarizados, las mujeres, los migrantes, los pueblos aborígenes, las personas en situación de cárcel, etcétera, tienen dificultades para sostener la escuela común y continuar su ciclo formativo en la escuela común. Esta modalidad tiene esa población. Hablaste de los trapitos, ¿por qué? Porque son parte, esos sujetos vulnerabilizados con trabajos precarios, no solamente son parte de un modelo económico muy excluyente, sino que también son sujetos muy estigmatizados por un régimen que, en vez de ubicarlos como pibes que están buscando una salida laboral, los demoniza, por lo menos en el discurso mediático los transforma, parece que fueran los asesinos, más o menos, los principales delincuentes del país. Y en realidad, si uno trabaja, puse ese ejemplo para mostrar cómo si uno con esas personas les da un lugar en la sociedad respetable, ordenado, un trabajo formalizado, un lugar de reconocimiento, también van teniendo más ganas de crecer, de empoderarse, de ser ciudadanos plenos y participar más activamente de la sociedad en la que viven, ¿no? ¿La educación juega un rol para justamente darle vida a esas personas en mejores calidad? Totalmente, un poco lo decían algunas colegas hoy en el panel y también los compañeros que hablaron ahí. No se trata de pensar que por tener un título de algo eso va a mejorar la situación laboral. Eso no es cierto, no es cierto. Lo que sí se trata es de que las personas con más formación tienen más capacidad, como decía recién una compañera, de decidir, de organizar un plan de vida y tener mejores estrategias para conseguir y generar sus propios lugares de trabajo. ¿La educación formal
es una vía. La educación popular, ¿qué rol juega? Sí, yo no pondría educación formal a educación popular. O sea, la educación formal, la escuela, también puede ser educación popular si construye a su sujeto destinatario como ese pueblo, ¿no? Que ha sido marginado, oprimido, vulnerabilizado por políticas de ajuste y de exclusión. Entonces, la educación popular es la educación que organiza un pueblo para que tome sus decisiones, para que defienda su dignidad, para que construya sus lugares de trabajo. De eso se trata la educación popular, ¿no? Y en eso no se da por las políticas que se vienen implementando de los gobiernos, y especialmente este gobierno actual de Milei cambia totalmente, ha desfinanciado todo lo que es educación. No solamente ha desfinanciado la educación, sino que construye el lugar de los representantes del pueblo, porque ese es el lugar que finalmente tienen los que han sido elegidos por el voto popular. Es un lugar también pedagógico, es un lugar también de enseñanza, es un lugar donde se construyen saberes. Entonces, es muy grave, a mi modo de ver, que de esos lugares del funcionariato se vulnere la verdad, se vulnere el lenguaje, se agreda, se construya al diferente como enemigo, porque eso también enseña. La ignorancia se enseña. Ahora, ¿cómo se resuelve este problema a favor del pueblo? Mire, nosotros estamos en un sistema democrático. La democracia tiene muchas maneras de expresarse. Se expresa a través de sus representantes, se expresa a través de las reglamentaciones, se expresa a través del voto. Yo quiero remarcar una cosa. El voto es muy importante, pero no es la única manera. El pueblo también se expresa, como dije, en sus representantes, que no son solamente el poder ejecutivo, también es el poder legislativo, y se expresa también en la calle. La calle y el barrio y el espacio público es un espacio del pueblo, es un espacio de expresión popular también. Aunque algunos no lo quieran reconocer, eso no es ni subversivo ni antidemocrático, al contrario, eso es profundamente democrático. Las últimas movilizaciones demostraron a la política del gobierno nacional, y especialmente encabezado por Bullrich, de que la forma de actuar de la policía privando al ciudadano de tener acceso a la calle finalmente ganó por la masividad de la concurrencia. Claro, es muy grave que ocurra eso en momentos que no estamos en dictadura, que rige el Estado de Derecho. No es lo mismo democracia que Estado de Derecho. Democracia es el poder del demos, del pueblo. Eso es la democracia. El Estado de Derecho es el Estado donde se respetan las instituciones, la legislación, la Constitución. Entonces, vulnerar el Estado de Derecho es muy complicado, es muy difícil. Y no sé bien qué es lo que limita la decisión de la represión, si es la masividad, si son decisiones de tipo política, realmente no sé ni me corresponde saberlo, son decisiones del Poder Ejecutivo. ¿Cuál sería tu reflexión a esta hora después de participar de esta actividad en la jornada de hoy acá en la Universidad Nacional Chilecito? En primer lugar, lo dije recién, me encanta estar yo no conocía esta universidad. En esta universidad, como dije, de la Argentina profunda, de la Argentina norteña, de la Argentina con esta maravillosa, que estoy viendo acá, bueno, claro, no sabía que era Sierra Famatina, pero yo que veo que son sierras, con este paisaje maravilloso, con este pueblo maravilloso. La verdad que hoy estuve caminando por Chilecito, por el centro, la amabilidad de la gente, el lenguaje, el respeto, la forma en que se comunican, todo eso uno aprende mucho, ¿no? Viniendo de Buenos Aires. Así que me parece fundamental que en este lugar se creen universidades que sean universidades del pueblo de Chilecito, del pueblo de La Rioja, del pueblo norteño, del pueblo que habita acá, ¿no? No trasplantes de grandes universidades que pueden ser muy buenas en Buenos Aires o en otros países, pero esta universidad tiene y tiene que tener y seguir teniendo el espíritu del pueblo donde habita, ¿no? Bueno, ahí está Lidia Rodríguez de la UBA, Universidad de Buenos Aires, que nos estaba hablando de lo que fue esta jornada de educación de jóvenes y adultos, problemas y desafíos en América Latina para una agenda del siglo XXI, ¿no? Bueno, evidentemente muchos elementos, muchos aportes que han hecho estas mujeres por la educación, por el futuro, por la democracia y cómo debemos organizarnos para salir a la calle para que este gobierno de Milei no nos
siga saqueando nuestras riquezas y entregando al mejor postor por dos monedas, ¿no? Inclusive hoy la situación que vive nuestro país ante los fondos buitres es grave y lamentable por la situación de YPF, por ejemplo, ¿no? Pero de todas maneras este es un tema. Nosotros vamos a hacer una pausa y luego seguimos desarrollando el programa Laberinto. No se vaya, que tenemos un material que tiene que ver mucho con la realidad que están viviendo las universidades. Eso por un lado. Por otro lado tenemos lo que pasó en Chilecito, la situación de la causa Chade, que hoy fue condenado a 35 años de prisión, pero también en el ámbito político. Tenemos el tema de las candidaturas para octubre. Quédese en el programa, hacemos una breve pausa y luego seguimos desarrollando el programa Laberinto.